¿Qué tal si te ayudo a construir una universidad para mujeres y te dejo ser la directora? De esta manera puedes ser una funcionaria y ser admirada por los demás. Sugirió Franz. ¿Ser director puede ser adorado por otros? Comillas, coma. Preguntó Thalía. Te pregunto. ¿Quién es el más poderoso en el zoológico? Comillas, coma. Preguntó Franz. ¿Tigre? ¿León? ¿Elefante? Thalía no tenía una respuesta definitiva a esta pregunta. Es el director. Thalía se dio cuenta de repente y sintió que lo que decía Franz tenía sentido. Solo en este momento reaccionó ella. La Academia de Mujeres. Signo de cierre de interrogación. Este fue un evento sin precedentes. Porque nunca antes había habido una escuela para niñas en Viena. No fue hasta 1835 que Fernando I aprobó el decreto por el que las mujeres podían ir a la escuela. Pero en ese momento no había educación obligatoria en Austria. E ir a escuelas públicas o contratar tutores generalmente significaba costosas tasas de matrícula. Y las escuelas de la Iglesia o las escuelas privadas establecidas por nobles tienen requisitos estrictos para la admisión. La alta tasa de analfabetismo en el Imperio Austriaco es la mejor prueba. En la era de la emperatriz Teresa y José II, Austria implementó la educación obligatoria completamente gratuita. Y fue abolida por completo en la era de Leopoldo II. Después del final de las guerras napoleónicas, Franz II se recuperó brevemente. Pero sus finanzas estaban fuera de su alcance. Por lo que le pidió a la escuela que encontrara un camino por sí mismo. La tasa de analfabetismo de más del 70% solo puede ser igualada por Rusia en el este. Franz, ¿hablas en serio? El establecimiento de una academia de mujeres requiere la aprobación de Su Majestad el Emperador. Thalía hizo un gesto y tocó la frente de Franz. ¿Qué pasa? Soy Franz. Franz no se jactó. Aunque Franz no se atrevía a intervenir fácilmente en los asuntos nacionales. Siempre que no involucre el nivel nacional. Incluso si Franz quiere estar en Viena. Jardín Central mañana, nadie se opondría a construir un parque infantil en el cementerio central de Viena. Oh. ¿Así que puedo ser el director? Por supuesto. Tengo 2 mansiones en el norte de la ciudad. Que se pueden convertir en escuelas. Da al río Danubio al frente. La montaña Karen al fondo. Y está rodeada de montañas y ríos. Es un buen lugar para, construye una escuela. Incluso las casas están listas. De todos modos. No viviré allí. Así que te lo daré. Thalía lo había visto desde lejos una vez antes. Y eran 2 hermosas mansiones reales. Abrazó a Franz con mucha emoción. Y el débil e indefenso Franz fue apretado con tanta fuerza que no podía respirar. Thalía de repente soltó a Franz y pensó en otro problema. Solo hay unas pocas personas como ella en Austria. Y 3 personas mayores han muerto quemadas. Ella misma casi fue ahorcada en el palacio del primer ministro frente a la puerta. En el castaño. ¿A dónde voy para reclutar estudiantes? No hay muchas chicas en Austria que hayan recibido educación secundaria. Y mucho menos chicas que quieran ir a la universidad. Las mujeres que se gradúan de las universidades en Austria enfrentan un gran problema. Es decir, no hay un trabajo adecuado para ellas. Solo pueden elegir esposos e hijos. O ir a otras familias nobles como tutoras. Por lo tanto, en el Imperio Austríaco, la educación de las mujeres solía detenerse en la lectura y la escritura. Es simple. No hay nadie en Austria. ¿Puedes reclutar de países extranjeros? Y no tienes que enseñar cursos como las universidades ordinarias. Puedes adaptar cursos para ti www. MTL Nobel. Com como etiqueta. Tareas domésticas. Cálculo. Lenguaje. Literatura. Cursos simples como teología se toman junto con materias complejas como economía. Derecho. Sociedad. Psicología. Ciencias naturales. Ingeniería y mecánica. Puede comenzar en la escuela primaria y avanzar hasta la escuela intermedia. La escuela secundaria y la universidad. De todos modos. El colegio femenino de Viena todavía está en blanco. Thalía se quedó sin palabras. ¿Dónde puedo encontrar tantas maestras? Las damas de la corte de Viena. Las que se han jubilado y las que son demasiado viejas para seguir trabajando en la corte. ¿Quieres cambiar a algo joven y hermoso? De hecho, Franz quiere implementar la educación obligatoria universal. Pero en la situación actual, este proyecto es imposible de aprobar. Incluso si el emperador lo aprueba. Será rechazado por Korolaf y Metternich del Consejo Regente. Porque las finanzas de Austria simplemente no pueden soportarlo. Los franceses utilizaron su influencia para reducir los préstamos bancarios al Imperio Austríaco y, al mismo tiempo, suspendieron deliberadamente la construcción del ferrocarril contratado por empresarios franceses. Y Friedrich List también usó la relación que estableció mientras trabajaba en el Imperio Austríaco para prometer beneficios a los funcionarios austríacos y dificultarles las cosas para la construcción del ferrocarril. Hungría introdujo una nueva ley, negándose a vender arrabio, arena y troncos a Austria. Aunque Hungría no era un proveedor importante de Austrian Railways. Los proveedores originales exigieron un aumento de precio cuando vieron la factura. Como resultado,
Los empresarios del Imperio Austríaco que habían invertido con entusiasmo en los ferrocarriles se vieron abrumados por el pánico y vendieron sus acciones ferroviarias uno tras otro. El resultado de la salida de fondos fue un cierre a gran escala. Y el conde Korolov y el príncipe Metternich también discuten interminablemente sobre si es Baona o Baobei. Después de la muerte de Francisco II, Metternich vinculó fuertemente sus propios intereses con los de la familia Rothschild para buscar apoyo. Esto también condujo al intercambio de estatus de los dos. Y ahora Metternich tiene que confiar en la fuerza de la familia Rothschild. El conde Korolov cooperó ampliamente con las fuerzas en Italia para expulsar al príncipe Metternich del núcleo del poder en Austria. Aunque los ingresos fiscales del país han aumentado, no son suficientes para compensar los ataques conjuntos de Francia, Prusia y Hungría. Esos empresarios que todavía eran ambiciosos en los últimos 2 años ahora están pensando en cómo vender sus derechos de gestión. Contrariamente a la feroz construcción ferroviaria en otros países, los ferrocarriles austríacos ahora están en un invierno frío. La mitad de la construcción ferroviaria está en estado de suspensión. Y la mitad restante entrará en estado de suspensión tarde o temprano si no hay nuevo capital. Inyección. El asesor principal de Ferdinand I también estaba muy ocupado en este momento. Después de obtener el poder en manos del barón Bruck, se dio cuenta de que era una patata caliente. Karl von Slaughter simplemente no tenía la capacidad de pedir prestado más préstamos para el imperio austríaco. Que también es una razón importante por la que las finanzas de Austria colapsaron hasta tal punto. Al mismo tiempo, barón Bruck estaba al otro lado del océano, haciendo algo que lo emocionaba mucho. En los primeros 6 meses de 1836, había cobrado con éxito $6 millones en metales preciosos de los Estados Unidos y cobró un total de 2 millones de libras en billetes y metales preciosos en la Bolsa de Valores de Londres con $10 millones. Barón Bruck ha vendido el 45% de su tierra. E incluso entonces ha obtenido 10 veces las ganancias. Ahora, mientras toda la tierra restante se pueda vender e intercambiar por plata y oro, los ingresos totales del Gran Duque, Franz Karl, alcanzarán los 55 millones de dólares estadounidenses. Mientras Franz Karl ponga este dinero en el banco, se pueden resolver muchos problemas en Austria. Debido a que el frío invierno de la construcción del ferrocarril de Austria fue completamente provocado por el hombre. Sajonia propuso adquirir la sección ferroviaria de Austria cuando se suspendió la construcción del ferrocarril de Austria. Pero fue rechazada. Por supuesto, no solo Sajonia, sino también el conocido país pobre de Baviera también ha presentado una solicitud de adquisición. Según las cotizaciones de los dos países, siempre que se les vendan los ferrocarriles que conducen a los dos países, los problemas que enfrenta Austria pueden resolverse. Pero esto es inaceptable. El ferrocarril está en manos de otros países. Sin mencionar la falta de voluntad de esos empresarios. Incluso los militares no pueden aceptarlo. Los empresarios de este país aún pueden negarse a servir al ejército austríaco. Si se permite que otros países controlen sus propios ferrocarriles, pueden transportar directamente a las tropas enemigas a Viena y luego gritar, el enemigo está en el templo Inouye. Según la estimación de barón Bruck, mientras Austria sobreviva a la crisis, la gente recuperará la confianza en los ferrocarriles. En cuanto a ese Karl von Slaughter, Bruck no lo tomó en serio en absoluto. Solo pensó en él como un payaso. En ese momento, el barón Bruck ya había expresado su admiración por el gran duque, Franz Karl, y creía que el gran duque, Franz Karl, no era estúpido, sino solo un economista silencioso. Efectivamente, los genios son incomprensibles. En este momento, Viena. Palacio de Schönbrunn. El arzobispo Franz Karl estaba dando de comer y bebiendo a los peces junto a la fuente. Al ver que los peces casi flotaban, tomó un puñado con las manos. No sabe bien. Ustedes tienen demasiado alcohol. Al ver acercarse a su hijo, Franz Karl rápidamente invitó a Franz Josef a sentarse. Hijo. Inténtalo. Franz Josef miró el agua en la mano de su padre y no pensó mucho en ello. La lamió con la lengua y la encontró un poco dulce y picante. Padre. ¿Qué es esto? ¿Una especialidad del Palacio de Schönbrunn? No. Es vino. ¿Vino? ¿Cómo puede haber vino aquí? Me caí. En ese momento, un pez muerto cayó del cielo. Franz siguió la dirección del pez muerto y descubrió que la fuente estaba llena de peces muertos. Comillas. Franz Josef miró de nuevo a los peces muertos en la fuente. ¿Qué le pasa a este pez? Tu madre dijo que quería criar algunos peces. Así que compré algunos peces. Cuando regresé, descubrí que no había lugar para criarlos. No. ¿Hay un gran estanque aquí? Tenía miedo de que estos peces no estaría acostumbrado a vivir en la nueva casa. Así que vine aquí. Beber con ellos. ¿Quién iba a saber que podían beber tanto? Estaban todos borrachos. Franz Karl contó vívidamente sus gloriosas hazañas. Y Franz Josef suspiró. ¿Madre lo sabe? Todavía no lo sé. Le pedí a alguien que limpiara el lugar. No se lo digas a tu madre. La próxima vez que vayas a comprar pescado. ¿Puedes comprar una pecera y volver? Ok. Franz le jugó una mala pasada a Thalía. Y Thalía se apresuró a llamar a la gente del palacio cercano para que la ayudaran a pescar.
Antes de que Franz Josef pudiera hablar, Franz Karl continuó. Hijo, ¿qué te pasa? Franz Josef estaba un poco curioso. ¿Por qué este anciano fue tan rápido en responder? ¿Cómo sabes que tengo algo para verte? Viniste con vino. Y por lo general te opones a que beba. Está bien. Padre. Aquí hay una solicitud. Ve con el tío del emperador para aprobarla. Luego ve al consejo de regentes para obtener un sello y luego tráemela. Entonces debes tomar un gran trago conmigo. Solo bebo jugo. Fila. Por la noche. Karl von Slothe se sintió muy deprimido. Obviamente era el principal asesor real. Pero ahora estaba siendo reprimido por un consejo de regencia de mierda. No he estado trabajando en vano durante tantos años. Y tengo que pagarle comida pública a esa mujer por la noche. ¿Es doloroso pensar en eso? Volvió a mirar al emperador dormido, esperando que este tipo pudiera calmar a la pandilla del consejo regente. Era simplemente una ilusión. Obviamente debería ser un César que está por debajo de un hombre y por encima de 10.000. Sí. Sí. Yo. Karl von Slothe. Debería haber sido un César. O al menos un Wallenstein. ¿Cómo podría ser esto? En ese momento, los pasos de una persona interrumpieron la contemplación de Karl von Slothe. Maldita sea. Este idiota borracho. ¿Qué está haciendo aquí? Karl von Slothe maldijo para sus adentros. Inmediatamente pensando en ello. Usemos a este idiota para divertirnos y compensar mi corazón herido. Detente. Su Majestad el Emperador no te ha convocado. Gran Duque. Franz Karl ignoró a Karl von Slothe. Y Karl von Slothe estaba muy molesto y corrió hacia el archiduque Franz Karl www. MTL Nobel. Su Majestad está durmiendo y nadie puede molestarlo. No quiero hablar contigo. Respondió el archiduque Franz Karl. Y estaba a punto de continuar. Karl von Slothe volvió a detener a Franz Karl. Y la discusión entre los dos despertó a Ferdinand y Karl von Slothe. Lo siento mucho. Ya le informé al gran duque Franz Karl que está descansando. Sin embargo, el gran duque Franz Karl insistió en ver a su majestad. Y sus subordinados no pudieron detenerlo. Lo que molestó a su majestad. Punto. A Ferdinand no me importaron las palabras de Karl von Slothe y hable con acento agudo directamente. Mi estúpido hermano. ¿Qué te pasa? Mi pobre hermano. ¿Puedo vencerlo? Aleatorio. El archiduque Franz Karl solo tenía 3 pasatiempos. Fumar. Beber. Hacérsela permanente. Ah. No. Va. Es beber. Montar. Cazar. Por lo que la fuerza central del archiduque Franz Karl es extremadamente fuerte. No debería ser demasiado fácil golpear a un funcionario. Los gritos de Karl von Slothe resonaron en el salón de los espejos. Y los guardias reales cercanos hicieron la vista gorda. Y algunos incluso se rieron en secreto. El archiduque Franz Karl se limpió la ropa casualmente con la mano y luego sacó un documento. Franz tiene la intención de construir una escuela y necesita tu permiso especial. Ok. Ferdinand primero hizo un gran golpe y volvió a su postura anterior. Mi estúpido hermano. Estoy cansado. No me molestes. Necesito descansar. Bebe un vaso antes de acostarte y duerme rápido. El gran duque Franz Karl sacó una jarra militar del bolsillo de su camisa. La colocó frente al trono y se dio la vuelta para irse. Italia Central. Residencia del Gran Duque de Toscana. El Gran Duque Leopoldo II miró sorprendido a los funcionarios austríacos que le juraban lealtad. Señor. Mauna. ¿Está bromeando? La Toscana es solo un pequeño estado bajo el dominio de Austria. Y la Toscana también tiene que servir a Austria. Mauna fue el comisario austríaco que vino a la Toscana hace 2 años y aunque el Gran Duque Leopoldo II era un poco ambicioso, era muy amable y querido por la gente. Este es simplemente el mejor jefe para alguien como Mauna que está deprimido en la burocracia austríaca. Por supuesto. Estas personas generalmente no son estrictas en el gobierno y la corrupción es común entre sus subordinados. Esta también es una razón importante por la que la economía de Toscana no ha mejorado. Y estos funcionarios especiales de Austria pueden deshacerse de estas enfermedades persistentes para Toscana. En 2 años. Toscana no solo construyó el ferrocarril a Módena y Lucca, sino que también amplió la pequeña planta siderúrgica en Toscana hasta convertirla en la planta siderúrgica más grande del centro de Italia. El centro de Italia carece de recursos de carbón y hierro. Pero no del todo. La cancelación de los exorbitantes y misceláneos impuestos recaudados privadamente por funcionarios y nobles ha revitalizado el puerto de Vuolina. Toscana tiene la mina de mercurio más grande de Italia e incluso del mundo. Durante las redadas de los funcionarios austríacos, se recuperaron directamente 15 millones de florines de dinero robado. En los 2 años siguientes, la producción se triplicó. Los ingresos financieros de la Toscana aumentaron de menos de 3 millones de florines en 1834 a 10 millones de florines. Con dinero, Toscana amplió su ejército original de 2.000 efectivos a 10.000 y construyó sus propias fábricas. No solo puede ser autosuficiente en armas, sino que también puede venderse